Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, abogada. Perfecto. Bueno, vamos a comentar, si mal no recuerdo, estábamos la sesión pasada viendo acerca de los órganos que componían el Poder Judicial de la Federación. Y en base a eso vimos solamente, bueno, vimos algunos, pero dentro de ellos vimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y precisamente yo les dejé que ustedes investigaran por su cuenta, obviamente en la fuente que ustedes consideraran, acerca precisamente del proceso de elección de los ministros de la Corte, ¿sí? Entonces, antes de que me comenten qué fue lo que investigaron, quería decirles que ya tenemos habilitadas propiamente la situación de las semanas que nos faltaban de la plataforma institucional. Ya lo pueden checar. De hecho, si ven en su plataforma, ya están habilitadas las otras 7 semanas. Ahí ya Pero tienen el abogada, espacio. ¿Mande? ayer chequé y me aparecen las semanas, pero están en blanco. Ah, sí, nada más las actividades. Ustedes nada más váyanse a las actividades. Ahí va el asunto. Se supone que su semana, van a buscarlo en la semana número 10, ¿sale? Ahí van a estar los espacios que ustedes van a, obviamente, a llenar. De hecho, vamos a checarlo de una vez, porque obviamente al duplicar precisamente las propias semanas, lo que pasó ahí es que como se quitan, o sea, se quita prácticamente todo el contenido. Lo único que se queda es, digamos que los iconos. De hecho, si se percataron, nada más está la parte de los iconos básicos, pero todos los iconos se encuentran vacíos, ¿sale? Obviamente sus actividades de mindfulness y todo ese tipo de cosas es lo que ustedes van a encontrar vacío. De hecho, ya se encuentran, si revisaron obviamente su curso, se pudieron percatar que también ya está su examen. Tengo entendido que obviamente a ustedes ya les dieron sus fechas de examen. ¿Sí estoy en lo correcto? A Sí, ver, ya me dieron. déjenme Ya, ya, ya. aceptando y vamos comentando eso de una vez, porque luego los viernes de que nada más tenemos una hora, como que ya no podemos darle mucho detalle a esto. Sí, les decía, su examen entonces sería la siguiente semana, el siguiente miércoles. De hecho, el siguiente miércoles, ustedes tienen, para que vayamos haciendo cuentas, nada más tienen un par de actividades entre la semana 6 y entre la semana 7. Se los digo para que vayan teniendo, obviamente, un conteo tentativo de lo que se les va a contabilizar, ¿sale? Lo que se les va a contabilizar es la parte de la consulta. Recordarán que hicieron un análisis de la consulta popular. Esa todavía la alcanzamos a subir a la plataforma, se supone, ¿sale? Ahora verán, déjenme checar en dónde fue en donde lo metimos. Está en la semana número 6. Ustedes lo tuvieron que haber adjuntado en su semana número 6. Ahí está. Posteriormente a eso de la semana número 6 tenemos la semana número 7. Si tienen la oportunidad de ir visualizando, ¿o les aparece su plataforma en pantalla? No, bueno, a mí no me aparece. ¿No les aparece? A ver, déjenme ver si no la compartimos de una vez desde acá. Técnicamente es lo mismo, pero a ver. A ver, ahí va. ¿Listo? ¿Ahora sí? Sí, ya. ¿Ya? Perfecto. Bueno, les decía que en la semana número 6 van a encontrar, o bueno, ahí se encuentra el apartado donde ustedes ya cargaron su consulta popular. Esa actividad de consulta popular entra dentro de la evaluación de este segundo parcial, ¿sale? Para que vayamos teniendo un desglose. Posteriormente, en la semana 7, que todavía fue una semana que tuvimos propiamente el trabajo, déjenme checar qué tenemos acá, porque no recuerdo si acá, sí tuvieron actividad. Es un resumen de los principios, ¿sale? Acá la tuvieron, eso ya fue en la semana 7. La semana 7 fue con fecha del 5 de octubre al 9 de octubre, ¿sale? Es eso, y si mal no recuerdo, es lo último o lo único que ya tenemos como tal, ese resumen de los principios. Ahora, posteriormente, acá hay que tener cuidado, posteriormente a la semana 7, nosotros ya nos va a marcar un apartado de ordinario, ¿sale?
En el ordinario se supone que pues obviamente se desfasa propiamente las semanas que nosotros teníamos ahí propiamente ejercitadas. En la semana donde dice ordinario, no va a haber absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no van ni a poner, ni a colocar, ni a subir absolutamente nada. De ahí viene una parte que es la consulta de nuestros canales de YouTube. Eso tampoco ustedes lo van a tener. No van a hacer absolutamente nada. Hasta la semana número 10. La semana número 10 va a ser la semana que contempla desde el día 26 hasta el día 30, ¿sí? En esa semana, que es la número 10, como dice su compañero, se encuentra vacío porque obviamente no hay ejercicios, no hay contenido, pero sí hay actividades. De hecho, ya les aparece acá, si lo pueden visualizar, que es donde van a sacar o donde van a subir más bien la actividad que tuvimos con respecto al caso de los porquis. Ahí viene su primer apartado y viene su segundo apartado, que es el que vamos a platicar para ahorita, que es precisamente el proceso de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con eso en automático nosotros ya tendríamos propiamente la cuestión de tener todas nuestras actividades completas, ¿sí? Yo chequé y técnicamente, si mal no recuerdo, son 5 actividades, 1, 2, 3, 4, 5 con la designación de ministros y una sexta que yo les voy a dejar en un momento. Esa no se la van a llevar para trabajarla propiamente en casa. Yo les voy a dar una temporalidad para que puedan, obviamente, realizar su actividad y poderla subir. ¿Esto con qué función? La función básica es para que no tengan trabajo de aquí al viernes y para que el fin de semana ustedes se dediquen a estudiar para su examen, ¿sale? De hecho, acá donde aparece valoración, ahí es donde va a estar su segundo parcial, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente en la cuestión del segundo parcial ya la tienen en la semana número 10 para que no tengamos ningún pierde ni ninguna problemática el día del examen. Ahorita voy a checar porque muy probablemente el día del examen solo realicen su examen. Tal vez no nos podamos visualizar por sesión síncrona de Zoom. Van a tener una actividad también en plataforma que la van a desarrollar terminando su examen. Esa actividad entraría también dentro de la parte de su evaluación de segundo parcial. Entonces, con eso nos quedaríamos con un total de 7 actividades de plataforma, que son las que equivaldrían a su 35%, pero eso pues ya lo veremos obviamente en cuando se tenga la totalidad. Y ¿qué otra cosa les iba a decir? Si eso es el día, miércoles 28, yo les estaría entregando, yo hago cierre precisamente el 28 de todas las actividades para que pueda hacer revisión entre miércoles y jueves, para que el día viernes que ya tenemos sesión, yo les pueda estar entregando obviamente sus promedios con todo el desglose que hacemos regularmente, ¿sí? Pero sí me interesaba que supieran que ya tienen habilitadas las semanas de la plataforma y dónde van a encontrar cada cosa. Ahorita la actividad que les voy a dejar hoy y la actividad que van a tener para día miércoles también las van a encontrar dentro de esta semana, porque obviamente es trabajo que vamos a realizar entre el día de hoy y entre el día de la siguiente semana, entonces no tendría mucho caso seguirnos brincando las semanas, por decirlo de alguna manera. Entonces sí les voy a pedir que tengan cuidado, que suban obviamente su actividad, que era la que no, o sus actividades, que eran las que no tenían espacio, para que no tengamos ningún problema. Porque esas actividades, como ya se quedaron, ya se platicaron, ya se discutieron, pues obviamente ya no las van a realizar. Lo único que van a hacer es cargarlas como tal. De hecho, si se pueden percatar, la fecha quedaría con día miércoles 21 de octubre a las 8 de la noche. O sea que tienen todo el día de hoy para poderlas cargar, ¿sí? Entonces, igual, si tienen contacto con algún compañero que no esté presente, sí les voy a solicitar que les avisen para que puedan hacer, obviamente, su carga y no tengamos ningún problema, ¿sí? Hasta aquí tienen, otra de las cosas que les iba a comentar. En el caso de las actividades que hemos tenido y que ustedes han desarrollado dentro de sesión, pues obviamente son participaciones en sesión síncrona, como lo hicieron prácticamente, obviamente completo con el caso tanto de los porquis como el caso de la consulta popular, que hasta tuvieron que, obviamente, un tipo de exposición, análisis y demás. ¿Cómo se va a evaluar? Se va a evaluar
un punto una y punto 5 la otra. ¿Qué quiere decir? Un punto consulta popular, punto 5 la opinión que todos vertieron y que interactuaron con el caso de los porquis, y el otro punto 5 pues obviamente es la participación que voluntariamente ustedes tienen. ¿Sale? Bueno, dicho lo anterior, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta, algo que podamos comentar antes de seguir avanzando y que no tengamos problemas cuando ya nos toque la situación de la evaluación? Yo, abogada. Dígame, adelante, Aldair. Anteriormente había tenido problemas con el internet hace como 2 semanas o 3, no recuerdo bien. El punto es que no pude subir unas actividades Ok, y se me cerró la plataforma. ok. Nosotros estamos hablando de que tendríamos en total, ¿cuántas actividades? Les dije 7, ¿no? Sí. De esas 7, ahorita no han subido 2, ahorita van a tener otras 2, son 4, lo de consulta popular, bueno, esto fue lo del principio, 5. ¿Qué quiere decir? Que por 2 actividades que no se hayan entregado, pues no creo que afecte mucho, siempre y cuando se cumplan los otros 2 rubros. Obviamente, porque ya no puedo aperturar las pasadas, porque si ya tienen puntaje o si ya tienen puntuación, pues la realidad es que para hacer otra vez la revisión tendríamos la problemática. Entonces yo les recomiendo que pues nada más cumpla con las que obviamente le faltan, que serían las otras 4 restantes, para que obviamente su porcentaje no se vea afectado. Ok, abogada, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, alguna otra cuestión que comentar antes de? ¿No va a dar guía de examen? No. ¿Mande? Ah, en el caso del examen, eso también es importante. En el caso del examen única y exclusivamente va a venir, perdón, todo lo que tiene que ver con la parte de los Pues principios. ya, siéntate ahí a jugar. Los principios, ¿quién habla? Los principios del juicio de amparo y lo que vimos acerca de la acción y la controversia constitucional. Esos van a ser las únicas 2 cosas que va a venir. ¿Qué quiere decir? Que todo lo de competencia del Poder Judicial de la Federación y lo que veamos todavía el día de hoy, que es precisamente referente a complementar eso, y si iniciamos algún tema el día viernes, todo eso ya no viene en su examen. ¿De los principios del juicio de amparo y de qué otra cosa, perdón? Controversia y acción constitucional. Serían los Entonces la segunda actividad vendría siendo la de los porquis y no. la primera. Chéquenlo en su plataforma. Recuerden que lo que va a venir es desde la semana número 6, semana número 7 y semana número 10. En la 6 está consulta popular y en la 7 creo que está la competencia de los órganos, así como la cuestión de los principios. Viene una actividad de principios. Entonces son esas 2 y ya obviamente en la semana 10 ya tienen que poner lo de los porquis, lo que comentaron el día de hoy o lo que vamos a comentar, que es el proceso de designación de los ministros, más otras 2, una que les voy a dejar ahorita que avancemos en el tema, que es acerca de la jurisdicción concurrente y auxiliar, y otra que se les va a quedar para el siguiente miércoles. Pero no se preocupen, van a tener su tiempo. El miércoles terminan su examen y en lugar de vernos en sesión síncrona, ustedes van a tener la hora para poder realizar su actividad, ¿sale? Obvio, la fecha de entrega pues va a ser al finalizar propiamente la sesión. Y en el caso de la actividad del día de hoy, ahorita la comentamos, si les da tiempo, bien, si no, pues obviamente ya prolongaríamos la fecha de entrega. ¿Alguna otra? Sí. Dígame, Arturo. No, que ya entendí, es que no lo había entendido igual, pero ya entendí. ¿Ya? Perfecto. Ok, entonces no tenemos dudas, no tenemos preguntas. Más o menos cada actividad, digo, si hacemos cuentas, estaríamos hablando como del punto 5, más o menos. Y ya les comenté, obviamente en el 20, ¿cuánto tenían? 35, 25, ¿no? Tenían de participación en sesión síncrona. Bueno, pues en ese caso ya les comenté cómo va a quedar evaluado, obviamente. El más fuerte es el de consulta popular, porque al final de cuentas, pues fue más esfuerzo de su parte, porque obviamente tuvieron que comentarlo, tuvieron que preparar su material y demás. Y obviamente el de los porquis, porque también nos requirió cierto tipo de tiempo dentro de la propia sesión. ¿Sale? Entonces así quedaría dividido el porcentaje. Y ya el otro 40, pues recuerden que es propiamente de
del examen, que sería el 40. Ese en automático se los arrojará a la plataforma cuando realicen su examen. Su examen, si mal no recuerdo, no sé si es entre 40 y 45 minutos para que lo revisen y no tenga ningún problema. Lo mismo, la misma mecánica de siempre, solamente es un envío. ¿Sale? Ahora sí, ¿alguna duda, alguna pregunta? De los dos temas de la consulta popular y de los porquis, pero todos tuvimos la participación, ¿verdad? En el caso de los porquis, sí. Bueno, salvo que obviamente no hayan entrado, ¿no? Ya eso tendría que checarlo. En el caso de de la presentación de los porquis, si mal no recuerdo, fue el día 14, 16. Sí, fue el día 16, ¿no? Sí, creo que sí. 16, a ver, ahorita checamos de una vez. Sí, obviamente si asistieron, pues en automático ya no tendríamos ningún problema. Sí, porque fue el viernes pasado cuando lo platicamos, entonces sería 16. Entonces, quien tenga asistencia, pues tendría propiamente la participación, porque pues obviamente fuimos interactuando y todos aportaron como tal sus ideas y parte de la información que tenían. Y en el caso de la consulta popular, pues obviamente esa sí fue personalizada. Cada uno, de hecho en esa creo que nada más tengo verán. En esa sí no tengo a todos para que vean. En esa creo que tengo 6 personas, algo así. Pero bueno, eso ya tendríamos que hacer el desglose cuando yo les entregue todo el concentrado, como lo hacemos cada evaluación. ¿O no nos puede ¿Vale? decir ahorita quién tuvo la participación? ¿Quién pasó? Quien pasó en la consulta popular, quien expuso y demás, pues ellos son los que tienen la participación. Solamente los que expusieron. Claro, es que Ah. la consulta popular pasaron todos, ahí sí pasaron todos. De hecho, los fui nombrando por número de lista. Obviamente, si estaban, pues en automático tenían que pasar, salvo una sola persona que sí estuvo, sí pasó, pero tuvo un problema técnico, no recuerdo quién fue. Fui yo, creo. Jessica. Ujú. Creo, ¿no? Sí, efectivamente, Jessica. De ahí en fuera, pues obviamente los que no asistieron, pues por default, pues no pudieron exponer. De ahí en fuera ya todos, 1, 2, 3, 4, 5, tengo a 6 como tal. Es que yo me acuerdo que había dicho que nada más 3 habían obtenido la participación, por eso preguntaba. No, los 6 que estuvieron presentes y que expusieron en automático la tuvieron, porque tuvieron que pasar forzosamente. Obvio, creo que hubo nada más 2 personas que sí estuvieron presentes, pero que no realizaron el trabajo, pues eso es imposible, ¿sale? De hecho, a ver, si quieren los nombro y ya ustedes me dicen, igual si hay algún tipo de error, no hay ningún problema. Saben que las sesiones síncronas están quedando grabadas en un canal de YouTube, en donde podemos hacer la revisión para que no haya falla, pero si no nos falla la memoria. Pasó Giovanni, pasó Ginola, pasó Jessica, bueno, salvo la cuestión de su audio, Aldair, Marvin y Paola. Ellos son los que tengo. ¿Sale? Bueno, ahora sí, ¿alguna duda, alguna otra cosa? No, ninguna. ¿No? Bueno, por mi parte no. Ok. No. Bueno, a ver, Perfecto. es que yo sería, va a ser lo de los porquis y la de ahorita los ministros 2, y usted va a dejar aparte otras 2. Efectivamente, una para hoy y la otra para el siguiente miércoles. Ok, perfecto. Sí, Jay, pero nada más quería que supieran que los encuentran en la semana número 10. Eso era lo que a mí sí me importaba para que no hubiera problema, porque sí, de hecho sí se ve desfasada. O sea, tenemos 2 bloques desfasados en los cuales pues sí se podría En la 10 que confundir. los de ahorita, los que va a dar ahorita, o en la 10 para los que vamos a subir de los porquis y los ministros. No, en la semana 10 ya van a subir lo de los ministros, lo de los porquis, la actividad de hoy y la actividad de la siguiente semana. Todo ok. eso ya se Todo encuentra en la 10. contenido en la 10. Ujú. Perfecto. Entonces Sí, ahorita sí. nada más nos tenemos que ir a la semana 10 para subir las actividades que nos falten. Ya otra Exactamente. semana nos metemos. Para la 10, en la semana número 10 tienen que estar cargadas. Al finalizar del día miércoles siguiente, 4 actividades. Obvio, 2, 3 las tienen que subir hoy y la otra la tienen que subir el día miércoles de la siguiente semana. Por eso, pues ya era más práctico tanto para ustedes como para nosotros que no nos remontáramos a la semana
digamos que estaríamos en la semana 9, que es la del 19 al 23, pero pues obviamente tendríamos que regresarnos y tendríamos que colocarlo en la parte de ordinario. Entonces mejor jalamos las actividades. Si al final de cuentas van a servir para su segunda evaluación, que es la siguiente semana, pues mejor lo dejamos en la semana número 10, del 26 al 30 de octubre. ¿Sale? Va. Bueno, si ya no hay problemas, si ya no hay ninguna situación, vamos a pasar con la tarea que ustedes realizaron, que era acerca del proceso de designación de los ministros. ¿Alguien encontró alguna información con referente a eso? Sí. Bueno, yo encontré que los ministros son designados por la Cámara de Senadores a partir de una propuesta por el presidente de la República y pues que duran 15 años en su cargo y solo pueden volver a ocuparlos si con anterioridad lo hicieron en calidad de interino y que su trabajo se distribuye a través de las sesiones en pleno, con la presencia de los 11 ministros y en las salas. Perfecto, muy bien, Paola, gracias. ¿Alguien más que complete la información de su compañera Paola? Que eso se encuentra en el artículo 96, ¿no? 96 constitucional. Exactamente. Sí, efectivamente, Jesús, Ginola y Jessica, efectivamente se encuentran regulados en el artículo 96. ¿Alguna otra cuestión externa, aparte de lo que acaban de comentar sus compañeros? Ajá, para el Senado se va a designar el ministro por una votación, pero tiene que cumplir con las 2/3 partes de los miembros de los que están en el Senado ya presente. Ya después de esto, si no se adapta en 30 días, bueno, en dado caso de que el Senado no se adapta a una decisión en 30 días, entonces ya ocupará el ministro la persona que fue dentro de la dicha terna, o sea, en la anterior, y Que ya, designe el y ya presidente. lo designe el presidente de la República. Exactamente, esa es una de las facultades que se tienen, porque la realidad es que indistintamente de todo, si no se llega a algún tipo de quórum o si no se llega a algún tipo de acuerdo, pues obviamente sí se puede hacer una designación completa por parte del Ejecutivo y obviamente pues el Ejecutivo generalmente aborda pues a gente que tiene que ver o personas que tienen como empatía con cierto tipo de ideales. Eso es una de las cuestiones que pues obviamente se platica dentro de la parte de ahorita. ¿Algo más? Anexo a lo que acaban de comentar sus compañeros, al final, en este caso Giovanni. Que en caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva en los términos del párrafo anterior, que es lo que había comentado Giovanni. Si esta segunda terna fuese rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el presidente. Claro, sí, verdaderamente. De ahí la importancia que se tiene. Recordemos que la división de poderes, entre ellas obviamente el Poder Judicial, y lo platicamos desde un momento inicial, es precisamente que se puedan equilibrar todos los poderes, pero sí hay facultades externas o facultades excepcionales que se les puede ir dando a cada uno de ellos, verdaderamente. Ok, ¿alguna otra cosa? ¿Algo más? Pues que también tiene que haber reglas para la elección de los ministros, ¿no? Claro, sí, verdaderamente. Que En duran general, 6 se años. supone que sí, o sea, Es técnicamente que, sí. ajá, tiene diferencia con otras partes, por ejemplo, del mundo. No en todos lados son iguales. Acá primero creo que hay un candidato y ya en el Ejecutivo Presidencial, pues ya se da una terna para que esa se manda al Senado y ya él primero aprueba el nombramiento por las 2/3 partes, lo que le había dicho. Ya luego, pues, tiene la duración de los 15 años, pero también estos, tienen una pensión, es lo que, bueno, investigué, que ya tienen una, pensión vitalicia, que ya no tienen restricciones a un uso de pago profesional, se podría decir, y que el presidente de la Corte también es electo por los mismos miembros que manejan la Corte. Y ya aquí ya se da bueno, aquí ya en el tribunal del país se da la legitimidad y calidad de nombramiento. Efectivamente, eso es una parte muy interesante porque por eso se ha juzgado mucho al Poder Judicial, sobre todo con respecto a la cuestión de intocabilidad que se tenía con respecto a ellos. Y dentro de la cuestión mejor pagada, porque la realidad es que los ministros dentro de la Suprema Corte de nuestro país llegan a ganar
muchísimo más en cuestión de salario y en cuestión de pensiones que otros tipos de funcionarios con las mismas funciones dentro de otros lugares del mundo. Entonces, la realidad es que han sido muy criticados por eso. Recordemos de los 11 que tenemos, por ejemplo, ahorita, verdaderamente su compañero tocó una parte importante. En el caso del ministro presidente es electo, pues obviamente por los otros 10 restantes. ¿Qué quiere decir? Pues entre los 11 mismos sale la propia votación o la propia elección para el propio ministro presidente. Recordemos que ahorita, actualmente tenemos a Saldívar, a Arturo Saldívar. Otra de las partes observables es que la mayoría de ellos está, creo que el más joven, digo, si no se me va alguna situación, tiene 50 años, de ahí en fuera se van a los 50 y tantos, 60 y tantos, y si mal no recuerdo, creo que hay uno de 71 años, creo que es Carrancá el que está por ese lado. Otra de las partes importantes que nosotros tendríamos que visualizar, porque bien es parte que el Ejecutivo tiene una participación fundamental dentro de esta situación y se maneja que pues es por la simpatía que se tienen. En el caso del ministro presidente, que es Saldívar, él fue nominado o fue nombrado, designado en terna por parte del presidente de la República, Felipe Calderón. Él tuvo su nombramiento desde el año 2009. Si nosotros nos ponemos a hacer conteos, al ministro presidente solamente le quedan de estos 15 años que ustedes ya manejaron, le quedan aproximadamente 3 años y tantos para terminar propiamente su funcionalidad en la Corte. Y no es el único, la realidad es que la mayoría fueron nombrados entre el año 2009, 2011, pues si ustedes checaron por ahí las fechas, y obviamente les queda ya poco tiempo en el cargo. En el caso de otro ministro también ya lleva 13 años, 10 meses, 10 años y tantos meses. Los más nuevos que tenemos son los que se nombraron tanto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque tenemos uno que apenas va 4 años y tantos, o van 4 años y tantos, van como para 5 años. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente a ellos les queda todavía una gran trayectoria dentro de la Suprema. Estamos hablando de un coahuilense y una mujer que es Norma Lucía Piña. Todavía les queda un aproximado de muchísimos años. Esto no quiere decir que solamente tengamos una generalidad por parte de los sexenios pasados. ¿Qué quiere decir? Peña Nieto, Calderón y Fox. Ya tenemos ministros que se han elegido durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, si pudieron observar cuando hicieron esta elección y esta información básica, les aparece que hay 3 ministros que ya fueron nombrados en un periodo de, ¿qué les puedo decir? Si hacemos cuentas, como de 1 año, 9 meses para acá, ya van 3 que como tal han sido nominados por parte del presidente actual que tenemos, que es precisamente Alcántara Carrancá, que es uno de los más longevos, y tenemos también a 2 ministras, Yasmín y Ana Margarita Fargat. Ellas son los únicos 3 ministros o los que ya están siendo o los que ya fueron nominados propiamente dentro de esta parte. Es bueno técnicamente por la cuestión de perspectiva, porque obviamente él se hace la parte de un nombramiento equitativo y pues obviamente con eso pues trata de equilibrar propiamente la cuestión de los ministros de la Corte. Con 2 mujeres, ya que en los sexenios anteriores solamente se había elegido una mujer y bueno, indistintamente las nominaciones varoniles. Entonces eso pues como tal nos da pues una pauta, una cuestión de una mecánica que se ha visto cambiada como tal. Si algo podemos decir es que la mayoría pertenece a la Ciudad de México, entre algunas otras entidades federativas. Les decía, hay alguien de Veracruz, creo que hay alguien más de Querétaro, hay alguien más de Coahuila, por ejemplo, el que les decía de Coahuila. No hay ningún ministro poblano, eso también sí cabe, ministro o ministra. Cuando digo ministro me refiero claramente a los 2 como tal. No lo hay. ¿Y qué les puedo decir? El más longevo tiene 71 años y el más joven tiene 50 años. Y él ya lleva como tal 7 años, 10 meses dentro de la Suprema. Si hacemos cuentas, pues él entró aproximadamente a los 42 años y meses a ocupar precisamente este cargo.
Si lo vemos de una manera objetiva, pues obviamente estaríamos hablando de un ministro pues joven, relativamente joven, por mencionarlo de alguna manera. Bueno, si ya tienen alguna otra información que compartir con respecto a su tarea, bueno, ya continuaríamos como tal con nuestro tema, con el tema que teníamos la sesión pasada. A ver, ya les aparece, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. La sesión pasada precisamente estábamos hablando acerca de la cuestión de la competencia que tendrán ciertos órganos para conocer acerca de las controversias suscitadas y hablábamos precisamente de los tribunales de la Federación. Y decíamos que solamente este ejercicio del Poder Judicial de la Federación se va a depositar en cierto tipo de órganos, los mencionamos precisamente en la sesión pasada. Decíamos que el fundamento lo encontrábamos tanto en el 94 de nuestra ley de amparo, pero también en el artículo primero de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque cabe mencionar también que que el Poder Judicial de la Federación tiene su propia ley orgánica. ¿Qué quiere decir? El mecanismo de cómo va a darse la funcionalidad de todos y cada uno de los órganos de este Poder Judicial Federal. Hablamos de cómo estaba complementado, obviamente por la Suprema, los colegiados, los unitarios, los de distrito, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral. Fui muy enfática en decirles que no era por la cuestión de importancia o de relevancia que como tal se maneja, sino simple y sencillamente porque cada uno tiene una funcionalidad diferente. Vimos obviamente que era de manera general el Poder Judicial de la Federación, que era como tal la Suprema Corte, que era esta cabeza o esta parte esencial dentro del Poder Judicial. ¿Y por quién estaba compuesta? Precisamente por estos 11 ministros, ya platicamos obviamente sus nombres, sus edades, los requisitos, su forma de elección, de designarlos, etcétera. También mencionamos para hacer un poquito, refrescar un poquito la memoria de cómo se trabajaba en la Suprema. Y decíamos que se trabajaba con la cuestión del pleno y de las salas. Decíamos que el pleno pues era la totalidad de los ministros, sin embargo, funcionaba para poder sesionar con 7 ministros. De estos 7 ministros, recordemos que solamente en casos excepcionales se trabaja con 8, forzosamente necesitan estar 8. En este caso, pues la parte de las controversias, la parte de las acciones de inconstitucionalidad, las apelaciones, etcétera. También mencionamos la sesión pasada que también pueden trabajar en salas. En salas, pues obviamente trabajan 5 y trabajan 5. El otro, pues sería el presidente. Sin embargo, pueden trabajar indistintamente con 4. Con 4 ministros no hay absolutamente ningún problema. Decíamos que la primera sala era precisamente los asuntos o se trataban los asuntos tanto civiles como los asuntos penales. Y en la siguiente sala, que era la sala número 2, se trabajaban todas las cuestiones o todos los asuntos tanto de carácter administrativo como de carácter laboral. Vimos, obviamente, que atendía el Pleno dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como qué tipo de controversia se encargaba de atender la Suprema dentro de cada una de sus salas. Posteriormente vimos el siguiente eslabón, si mal no recuerdo, también lo alcanzamos a ver, el siguiente eslabón del Poder Judicial de la Federación, que en este caso serían los tribunales colegiados de circuito. Decíamos que era una nomenclatura que se les había dado entre una mezcla entre constituciones, bueno, la constitución específicamente de Cádiz y la propia constitución norteamericana, y pues obviamente eran tanto tribunales porque se componían por 3 magistrados. La integración decíamos que eran 3 magistrados, un secretario de acuerdos y que los secretarios y actuarios y demás empleados dependían de acuerdo al presupuesto que como tal se les hubiera designado. Vimos también cuál era una de las funciones específicas o primordiales para los colegiados y era precisamente la atención del juicio de amparo directo contra estas sentencias de carácter definitiva, contra estos laudos que provienen de la cuestión laboral o contra cualquier tipo de resolución que ponga fin al juicio.
Ahora, eso no quiere decir que sea la única competencia, sin embargo, pues es una de las más importantes. Nosotros cuando terminemos o cuando ya hablemos específicamente acerca del amparo directo y del amparo indirecto y su forma de cómo se tramita, ante quién, los tiempos y demás, pues obviamente ya lo veremos con un poquito más de detenimiento. Decíamos que había distribución de 29 circuitos. ¿Qué quiere decir? Que en el caso, por ejemplo, general de nuestro país, se trabajaba en los 29 circuitos de la República. Así es como se trabaja o como se hace la propia división del cargo. Igual, ahorita en el tema que a ustedes se les va a quedar, que precisamente es jurisdicción, van a ver cómo se maneja esta parte de los propios circuitos. Platicamos, no recuerdo si llegamos hasta ahí. ¿Sí o no? Me parece que no. ¿No? Ah, bueno, pues avísenme. Según yo nos habíamos quedado más adelante. Pero bueno, si no, no hay ningún problema. Sí, les decía que entonces que como tal se hace para Nos quedamos en tribunales unitarios de circuito, perdón. Ah, perfecto. Entonces sí acabamos de ver estos. Ah, perfecto. Bueno, entonces los colegiados decíamos que se dividía en 29 circuitos y demás. Ahora pasamos precisamente a donde me comentan que nos quedamos, que fue en los tribunales unitarios de circuito. ¿Por qué se llaman unitarios? Porque no lo componen 3 a comparación de los colegiados, sino solamente lo compone un solo magistrado. De igual manera, todos los secretarios, todos los actuarios y todos los demás empleados tendrán que estar atenidos a la parte que como tal o a la partida que se entregue propiamente del presupuesto anual. De hecho, ahorita esa es una de las partes importantes y esto va vinculado con parte de la materia penal. En el caso de Centro de Justicia, pues obviamente tiene sus jueces. Ahorita con toda la movilidad que ha habido y con todo este rezago que como tal se ha dado, ahorita los jueces van a solicitar precisamente sus auxiliares. Entonces, muy probablemente ustedes que también ya van de salida, en algún momento puedan tener vacantes o mucho más vacantes dentro de lo que es Centro de Justicia, obviamente ingresando como auxiliares de estos jefes como tal de causa, y que obviamente pues esto va a generar pues un incremento de presupuesto para el propio Poder Judicial, por lo menos dentro de esta materia, tanto por rezago, tanto por la cuestión de conveniencia que en este caso se están manejando dentro de los propios tribunales, para que estén muy pendientes obviamente de las convocatorias si en algún momento les llega a convencer. Bueno, entonces les decía que los unitarios pues también van basados en la parte del presupuesto que les mandaten para pues obviamente poder tener a su propio personal. ¿Qué facultades o cuáles son las facultades primarias que tienen los unitarios de circuito? Ellos como tal se van a encargar de conocer los juicios de amparo que son promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, pero solamente aquellos que no constituyan sentencias definitivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente de estos amparos indirectos que son promovidos ante los jueces de distrito. Recuerden que los jueces de distrito pues son los de primera instancia. En este caso o en estos casos que acabamos de comentar, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un asunto de primera instancia que como tal emitió algún tipo de resolución que yo como particular considero que fue emitido de mala manera, pues obviamente yo lo voy a impugnar a través de un amparo indirecto, si no se trata de una sentencia definitiva. ¿Y quién va a ser el encargado de llevar este trámite? Pues precisamente el tribunal unitario que sea más cerca o que esté más cerca del lugar de residencia de la otra autoridad, en este caso del juez de distrito, que emitió propiamente mi acto que voy a impugnar. Bueno. También otra de las facultades que se tiene es precisamente la cuestión de la apelación. Cuando se hable de una apelación de asuntos que se hayan conocido en la primera instancia, recuerden que en la primera instancia se maneja como recurso en contra de cierto tipo de resoluciones este recurso de apelación. Pues si se trata de este recurso de apelación, pues lo conocerá propiamente el unitario.
También en el caso del recurso de denegada apelación, vamos por partes. ¿Qué es la denegada apelación? ¿Se acordarán? ¿Qué es la denegada apelación? Obviamente dentro de esta parte. De hecho, creo que hasta su propio nombre lo dice, ¿no? ¿Qué es la Cuando denegada no le, apelación? En el cuando caso le de, niegan, dígame, cuando le niegan el procedimiento. es cuando se niega la apelación. ¿Qué quiere decir? Cuando yo por alguna razón quedé inconforme con mi resolución de primera instancia, pues voy a apelar. Pero resulta que esa apelación me la niegan, pues precisamente en este recurso de denegada apelación es cuando como tal solamente se me niega este tipo de recurso. ¿Por qué? Pues porque obviamente no se reúne algún tipo de requisito y demás. Para que yo interponga una denegada apelación, pues claramente tengo que tener los fundamentos, tanto motivación como fundamentación del por qué la autoridad se negó a admitirme mi apelación si reunía todo. Pues precisamente si me la niegan y yo insisto en que no tenían por qué negármela, la autoridad indicada para conocerla serían los tribunales unitarios. Acá fue donde nos quedamos precisamente. También los unitarios se encargarán acerca de la calificación de los impedimentos, de las excusas y de las recusaciones de los jueces de distrito, ¿sí? En este caso, nosotros tendríamos que distinguir qué es un impedimento, qué es una excusa y qué es una recusación. Déjenme ver si tengo algún material que visualmente les pueda poner para que lo podamos comprender de una mejor manera. Déjenme checar a ver si encuentro uno, si no se los explico así. Denme un segundito, si no les aparece no hay problema. Aquí está. ¿Les aparece, verdad? Aparece la anterior. ¿La anterior? Entonces déjenme checar. A ver, vamos por partes. Ahí está. Ahora sí. Bueno, eso creo yo. Ya. Ya, ¿verdad? Perfecto. A ver, nosotros estamos hablando precisamente dentro de la parte de la competencia. Ya vimos cuáles van a ser todos estos órganos competentes para conocer de nuestros juicios de amparo, ¿sí? Bueno, precisamente acá nos maneja que los unitarios van a tener la competencia para conocer o para calificar. ¿Qué quiere decir calificar? Para decir si sí o si no hay algún tipo de impedimento, algún tipo de excusa y algún tipo de recusación. Nuestro artículo 51 de la Ley de Amparo nos dice que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de los colegiados, los jueces de distrito, etcétera, todas aquellas autoridades que conozcan del juicio de amparo tienen que excusarse cuando precisamente se encuentran o caen dentro de un impedimento. Y ahí diríamos, bueno, ¿cuál sería esta parte? Bueno, los ministros estarían impedidos para conocer de un juicio de amparo cuando se trate de la cuestión de parentesco. Si el ministro que va a conocer precisamente tiene parentesco con alguna de las partes, con los abogados, con los representantes, esto nos mandata, puede ser en línea recta, obviamente por consanguinidad o en su defecto por afinidad sin importar el grado, o también por colateral en cuestión de consanguinidad hasta el 4º grado, en este caso tampoco se podrá conocer. ¿Por qué? Pues porque obviamente se tomaría a que el ministro estaría influenciado por estas relaciones, ya sea de afinidad o de parentesco. Y por tanto, si ellos caen dentro de este supuesto, tendrían que excusarse. ¿Qué quiere decir? Desistir de conocer de ese juicio de amparo y tener que turnarlo a otro tipo de autoridad que no tenga este impedimento, ¿sí? Ustedes ya saben perfectamente por su materia civil de quiénes estaríamos hablando en la cuestión de
de el colateral por consanguinidad dentro del 4º grado o el colateral por afinidad solamente hasta el 2º grado. ¿En qué otra situación los ministros, los magistrados, los jueces tendrían que excusarse? Cuando como tal sí tienen un interés de carácter personal en que precisamente pues el asunto salga motivado así o se incline a cierto tipo de las partes, o como tal pues obviamente que se tenga algún tipo de interés en que cualquiera de los familiares en todos los grados o la cuestión por afinidad en todos los grados pues prospere de alguna manera. Este interés cabe mencionar que puede ser de diferentes maneras. Puede ser un interés pecuniario, puede ser un interés laboral, puede ser un interés del que sea. Cuando hablamos de un interés personal, estaríamos englobando todos. Otro de los que tenemos sería la parte de si han sido, en este caso, los ministros o los magistrados o los jueces, ya sea abogados o ya sea apoderados de cualquiera de las partes en el asunto. ¿Sí? Obviamente en el asunto que se encuentre o que se esté debatiendo dentro del juicio de amparo. ¿Por qué? Pues porque también hablaríamos de un nexo o de una presunción de conflicto de intereses, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué otro tenemos? Cuando se haya tenido el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo. Recordemos que dentro del juicio de amparo la autoridad responsable va a ser aquella que dicte, que ejecute, que mandate el acto violatorio para la persona. Pues precisamente si el ministro, el juez y demás fue precisamente el responsable de emitir este acto, pues claramente no podría conocerlo, tendría obviamente que excusarse porque pues ya estaría predeterminado a querer mantener el acto reclamado y pues esto no sería, dejaría en estado de indefensión a la propia persona, en este caso al agraviado o al quejoso. O en su defecto hubiera emitido en algún otro tipo de instancia o hubiera emitido en cualquier tipo de jurisdicción el mismo acto reclamado o esta misma resolución. Sin embargo, acá tenemos una excepción cuando como tal se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones, obviamente en materia del recurso de reclamación, sí lo pueden conocer. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad que dictó puede conocer precisamente el mismo asunto. ¿Por qué? Porque así nos lo mandata la ley y así faculta a las propias autoridades. Tenemos también otro cuando como tal estos magistrados, ministros, jueces hubieran aconsejado como asesores la resolución reclamada. Claro, no es necesario que sean abogados o los abogados de las partes, muy probablemente se puede hablar de la figura de los consejeros y obviamente si fue consejero dentro de un asunto que se está vertiendo en litis, pues también tendría que excusarse. ¿Por qué? Porque ya tendría un conocimiento previo del asunto y eso dejaría en desventaja, en este caso, al agraviado o al quejoso. Cuando figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento, pues claro, porque obviamente si yo como ministro, magistrado, juez me encuentro en un asunto semejante que es de mi conocimiento, pues también tendría preponderancia a dar cierto tipo de resoluciones que favorezcan a partes contrarias. Otra importante, cuando se habla de nexos, no solamente de nexos de afinidad o de nexos de parentesco, sino hasta la parte de la amistad o de la enemistad. Si se encuentra algún tipo de amistad o enemistad que sea completamente manifiesta de cualquiera de estos integrantes de los órganos jurisdiccionales, con las partes, con los abogados o con los representantes, también como tal se considerará como un impedimento para ellos para que puedan conocer el asunto y por tanto se tendrán completamente que excusar. Y el último, si como tal estas mismas autoridades se encuentran en algún tipo de situación diversa a las que ya comentamos, pero también tienen elementos de los cuales se pueda presumir que va a haber un riesgo de esta imparcialidad o que como tal los jueces, los magistrados pueden perder la imparcialidad, también ellos mismos per se tendrán que decidir excusarse del conocimiento de un asunto. Ahora, esto con respecto a los impedimentos y las excusas. Los impedimentos son todos esos
Y las excusas es que yo deje de conocer un asunto por precisamente tener cualquiera de este tipo de impedimentos. Ahora, en este caso, ¿quiénes van a ser los encargados? Y esto es muy importante, de conocer las excusas y las recusaciones. En el caso de conocer las excusas y las recusaciones, sería el Pleno de la Suprema Corte, la Sala, cuando obviamente estemos hablando de los asuntos de su propia competencia, y los tribunales colegiados de circuito, ya sea de uno de sus magistrados, de 2 o más magistrados que sean de algún otro tipo de colegiado, y los que tenemos acá, de los jueces de distrito, los titulares, de los tribunales unitarios, que es en el supuesto que nosotros nos encontramos, y cualquier tipo de autoridad que conozca de los juicios de amparo. Entonces caemos en qué sería la recusación. La recusación ahí sí ya es un procedimiento mediante el cual la contraparte solicita que cualquier tipo de magistrado, de juez o de ministro deje de conocer el asunto por todo eso. ¿Qué quiere decir? Si yo como tal ya me di cuenta como autoridad que hay un impedimento y no me excuso, o sea, no me alejo de conocerlo, en automático mi contraparte va a solicitar un juicio en el cual me recusen y forzosamente u obligatoriamente me obliguen a no conocer el asunto. ¿Sale? ¿Hasta acá tenemos alguna duda o alguna pregunta de estas 3 figuras? ¿Sí? ¿No? No. ¿No? ¿Seguros? Sí. Es importante porque, digo, la realidad es que lo que podríamos hacer es, ¿saben qué? Pues investiguen las facultades y con la pena, ya si saben que es un impedimento, una excusa y una recusación, pues bien, y si no, pues ni modos. Pero la realidad es que no se trata de eso, sino de ir comprendiendo todo el texto que vamos visualizando. No sé si más adelante lo vean. Si lo ven, pues qué bueno, ya llevan una noción, y si no lo ven, pues por lo menos ya tienen una idea. Bueno, les decía que precisamente la competencia de estos tribunales unitarios también tienen la parte de calificar. ¿Qué quiere decir? Ellos dirán si realmente se encuentran ante un impedimento, si realmente se está excusando bien la autoridad o si realmente se le debe de recusar. Esto no lo va a hacer con todas las autoridades. Él va a calificar, pero solamente cuando se trate de los jueces de distrito. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente los que están más abajo de ellos, ¿no? Y siempre, bueno, lo va a marcar o mandatar de manera general, excepto en los juicios de amparo. ¿Qué quiere decir? Que lo puede mandatar en cualquier tipo de juicio, salvo en el juicio de amparo. También se va a encargar de conocer estos unitarios de las controversias que se den o que se susciten entre los propios jueces de distrito, aquellos que se encuentran sujetos a una jurisdicción. Ahorita vamos a entender un poquito más acerca de la jurisdicción, excepto de igual manera cuando se trate de los juicios de amparo. Bueno, con eso nosotros culminamos propiamente lo que serían los tribunales unitarios. Ahora pasaríamos al primer eslabón. El primer eslabón con el cual se tiene el contacto son precisamente los juzgados de distrito. En el caso de los juzgados de distrito, pues claramente van a ser órganos, y estos órganos van a integrar al sistema mexicano de impartición de justicia. Y obviamente, pues hablamos de que son los órganos jurisdiccionales de primera instancia, los que se encuentran en primer contacto dentro del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué quiere decir todo esto? Que básicamente a los juzgados de distrito les toca, por cuestión mandativa, les corresponde el conocimiento inicial de todos aquellos asuntos en los cuales se busca de alguna manera esta protección de la justicia de la Unión en cualquier tipo de actos que atenten, obviamente actos de autoridad, que atenten contra el bienestar o contra la esfera jurídica, en este caso del agraviado. Obviamente los juzgados de distrito también se encargan de la resolución de problemáticas de intereses en materia federal. Bueno. Estos también cabe mencionar que los juzgados de distrito trabajan en diferentes circuitos o circuitos judiciales.
Los circuitos judiciales nosotros podríamos definirlos o entenderlos como estas zonas de carácter geográfico del propio territorio nacional. Y ahí, pues obviamente se distribuyen tanto los tribunales colegiados como los unitarios. Les decía que en la actualidad contamos con 29 circuitos judiciales. Estos están regados, por decirlo de alguna manera coloquial, o distribuidos dentro de todo nuestro territorio nacional. En este caso, los juzgados de distrito se llaman juzgados porque precisamente son atendidos o son trabajados por la figura de los jueces. ¿Qué quiere decir? Ya dejamos a los magistrados de los colegiados y a los ministros de la Suprema. Estos trabajan con la parte de los jueces. ¿Y qué es un juez? Bueno, según el autor o el maestro Elisur Arteaga Nava nos da una definición como tal, manejando toda esta conceptuación al juez, y nos dice que siguiendo la terminología constitucional que actualmente pues, se encuentra en vigor, lo vamos a mandatar como un tipo de servidor público que goza completamente de una jurisdicción, y esa jurisdicción la va a ejercer en una determinada demarcación territorial o en una demarcación geográfica, que es a lo que se ha llamado como distrito, por eso se llaman jueces de distrito. Normalmente, o estos distritos generalmente tienen que ver con la parte de la coincidencia que se da con los límites de alguna entidad federativa o en su defecto del Estado de México, si es del que nosotros estaríamos platicando. No quiere decir que los jueces propiamente trabajen en su lugar de origen, sino que trabajan propiamente en la demarcación que como tal tenga sus límites dentro de esta entidad federativa. ¿Cómo se integran estos juzgados? Bueno, estos juzgados de distrito se integran por un solo juez, ¿sí? Y también todos los secretarios, los actuarios y empleados, estos también se irán designando de acuerdo al presupuesto que se mandate. Y obviamente de acuerdo también a la carga de trabajo y de acuerdo a otras cuestiones formalísticas y materiales que como tal se vaya teniendo requerimiento el propio juzgado. Por eso les comentaba, muchas veces hay convocatorias continuas de esta solicitud de secretarios, de actuarios, de empleados en cada uno de los juzgados. Bueno, en el caso de los jueces de distrito que no tengan, porque hay algunos que no tienen propiamente una jurisdicción de carácter especial, esos lo que van a hacer es que van a conocer diferentes tipos de asunto que sean de competencia federal. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden conocer de asuntos penales, de amparos en materia penal, de amparos en materia administrativa, de asuntos civiles, de amparos en materia civil, de amparos en materia laboral, etcétera. ¿Sale? Bueno, podríamos decir o podemos entender por lo menos dentro del conocimiento básico, porque la realidad es que el amparo concentra el conocimiento de todas las áreas del derecho, por lo menos las más fuertes o las más importantes de acuerdo al grado de estudio que se tiene. Entonces, imagínense los jueces de distrito que como tal no tengan una jurisdicción especial, o sea, que sean estos juzgados especializados, pues van a conocer de una diversidad grande de materias. Sin embargo, pues obviamente van a abordar cada aspecto de determinada materia. ¿Cuáles son las materias y cuáles son los asuntos que como tal van a trabajar o van a abordar los jueces federales? Pues precisamente son las que tienen en pantalla. Aldair, ¿me podrías hacer el favor de leerme este tramo, por favor, de los jueces federales penales? Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos de competencia federal, penales, amparo en materia penal, administrativa, civiles, amparo en materia civil y trabajo. Materias y asuntos que abordan los jueces federales penales, de los delitos del orden federal, los procedimientos de extradición, salvo los que se dispongan en los tratados internacionales, de las autorizaciones que intervenir cualquier comunicación privada. Perfecto.
Dice que precisamente los jueces de distrito van a conocer dentro de la materia penal, en este caso serían los jueces federales penales, pues por ende, pues tendrían que conocer los delitos de orden federal. ¿Por qué se habla de los delitos de orden federal o cuáles son esos? ¿Cuáles son los delitos de orden federal? Los que se persiguen por oficio y, por ejemplo, narcotráfico o algo así. Exactamente, pues son aquellos que se persiguen como tal de oficio y obviamente se hace una propia clasificación determinada, obviamente dentro del derecho penal. Recordemos que en esta parte se hace a la cuestión ya sea de carácter, digo, ustedes lo pueden visualizar tanto doctrinal o legal, ¿no? Y eso pues nosotros ya la sabemos, siempre y cuando pues sean de carácter federal, ¿qué quiere decir? Pues que se sigan propiamente como una cuestión de oficio. Se dice, bueno, si ustedes lo visualizan, los que nosotros podemos considerar no solamente como delitos federales, no van a ser únicamente los que se encuentren dentro de las leyes federales, de hecho también las que se encuentren dentro de los tratados internacionales. Por mencionar algunos, los que se encuentran dentro de nuestro Código Penal, o sea, nuestro Código Penal Federal, si ustedes visualizan del artículo 2 hasta el artículo 14, no 15, ahí van a encontrar los que son considerados como federales. Todos aquellos que se den por algún tipo de diplomacia, o sea, que lo realicen funcionarios diplomáticos, también los que tengan que ver con embajadas, en los cuales se considere que la federación ha sido violentada por algún particular o por alguna cuestión de persona moral, por ejemplo, los que han sido cometidos también por funcionarios o por empleados de carácter federal. Obviamente nosotros podríamos avanzar y podríamos quedarnos acá hablando un montón de todo lo que tiene que ver con los delitos federales. Sin embargo, pues obviamente esa parte no es nuestra materia. Lo único que nos corresponde, obviamente, tratar es saber que los jueces de distrito en materia penal o los jueces federales penales van a tratar todos los asuntos de delitos del orden federal. También se van a encargar de estos procedimientos de extradición. Nosotros esta parte sí ya la hemos abordado, la platicamos anteriormente. En el caso de la extradición, como manera de colaboración internacional, pues obviamente es cuando se le pide o se le requiere a alguna autoridad de algún otro país que precisamente o se le reclama que entregue a una determinada persona para juzgarla dentro de su territorio, pues precisamente en este tipo de procedimientos también pueden intervenir los jueces federales de carácter penal. Y las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada. Recordemos que actualmente para poder utilizar como prueba algún tipo de comunicación que se considere de carácter privado, se tendrán que dar autorizaciones por parte de las personas intervinientes. Si ellas no los dan, pues obviamente la autoridad tendrá que solicitar esta autorización para no caer en una violación a una garantía, que es esta garantía de privacidad que nos protege nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y pues estas autorizaciones se pueden tramitar ante los jueces federales de carácter penal. Ahora, también los jueces federales penales, si nosotros platicamos la cuestión del amparo, porque recuerden que estos jueces de distrito no solamente tratan la materia penal, sino que también tratan el amparo dentro de la materia penal. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente cuando se atenta o cuando se promueve un amparo en contra de las resoluciones judiciales que sean del orden penal, pues obviamente el juzgado o los juzgados de distrito van a ser los encargados de, obviamente, responder por ellas. También se van a encargar de conocer de los juicios de amparo que se tramiten conforme a lo que nos mandata nuestra fracción séptima de nuestro artículo 107. ¿Qué quiere decir? Pues en aquellos que proceda como tal resoluciones, pero resoluciones que son dictadas dentro de los incidentes. Igual más adelante tampoco lo contempla su temario, pero vamos a ver por lo menos la definición o por lo menos la cuestión de qué es un incidente dentro de la materia de amparo.
Sobre todo cuando se trate de incidentes de reparación del daño. Recordemos que en diversos procedimientos dentro de la materia penal, pues obviamente una de las primeras garantías que se le solicita a la persona, pues es precisamente que repare el daño causado por la comisión del delito. Y obviamente, pues esto se le va a exigir propiamente a la cuestión de los inculpados. Esto cuando hablamos de la cuestión meramente penal, pero también recordemos que tenemos que cubrir cuestiones de responsabilidad civil. Pues precisamente cuando se trate de este tipo de juicios en el cual se reclamen este tipo de cuestiones, pues obviamente se tendrán que resolver a través de los jueces de distrito de amparo en materia penal, siempre y cuando, pues obviamente toda esta responsabilidad civil o toda esta resolución en un incidente de reparación del daño provengan o se den a raíz de la comisión de un delito. Pues claro, porque en automático la parte del delito me vincularía como tal en la cuestión de la materia penal. Bueno, ¿de qué otra cosa van a conocer los juzgados de distrito? Bueno, los juzgados de distrito también se van a encargar de los juicios de amparo que como tal sean promovidos contra estas leyes o con cualquier tipo de disposición que tenga esta cuestión de obligatoriedad en materia penal, en los términos que como tal nos dicte la ley de amparo. Claro, si estamos ante ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, el hecho de que la autoridad mandate algo en una norma, pues no quiere decir que siempre esté bien o que siempre sea correcto o que no me perjudique. Pues obviamente, si estamos en un juicio de amparo que tramité precisamente contra algún tipo de ley en materia penal que me agravia, pues obviamente también el juez federal penal tendrá esta facultad de poderlo atender, pues una porque es su materia y sería completamente competente y por otro lado pues tendría completamente su jurisdicción, que es el tema que vamos a comentar más adelante. Bueno, ahora decíamos que no solamente que estos jueces de distrito que no son especializados conocen de diferentes tipos de materias, entre ellos la penal, que ya la comentamos, pero también tenemos la civil, la administrativa y la laboral. ¿De qué van a conocer los jueces de distrito cuando se trate de amparo en materia civil? Pues bueno, va a conocer de los amparos que como tal se promuevan en contra de las resoluciones, pero que se traten de orden civil. Esto también atendiendo a la parte de lo que nos habla nuestro artículo 107 de la propia Constitución en su fracción número 7. ¿Recordarán de qué nos hablaba el 107, fracción 7? Sí, ya lo vimos. ¿De qué nos hablaba? ¿Las reglas para el recurso de revisión? Las reglas del recurso de revisión. ¿De qué más? ¿De las bases del amparo directo? Indirecto. Exactamente, de las bases del amparo directo. ¿Por qué se habla de las bases del amparo directo? Porque recuerden que ya estamos ante resoluciones. Partamos del primer principio, no podemos propiamente nosotros irnos al amparo si no agotamos como tal nuestras instancias, ¿sale? En el 107 como tal nos habla de esta misma distribución que nosotros ya conocemos. ¿Qué quiere decir? De cómo precisamente se va a mandatar el tratamiento de nuestro propio juicio de amparo dentro de esta parte de competencia. De hecho, la fracción 7, acuérdense que nos habla precisamente de este amparo que se da fuera del propio juicio y que por alguna razón afecta a personas que sean extrañas a juicio. Ahí nos dice, obviamente, la competencia que tendrá el juez de distrito, porque el juez de distrito va a ser el encargado precisamente, dependiendo la jurisdicción que tenga, de la propia tramitación de este. Y de hecho el mismo también se tendrá que verter a la parte de informar a la autoridad y dar propiamente una audiencia en la cual pues obviamente se solicitará la parte del informe justificado, ¿sale? Ahí en el 107 fracción 7 básicamente nos da la competencia del juez de distrito. De hecho no nos maneja la parte de la materia civil en específico, pero pues tiene la misma competencia. Igual más adelante, hablamos de la suspensión del acto reclamado. También vamos a platicar de una figura muy importante
que es precisamente este informe previo y este informe justificado, que también es muy importante y probablemente también lo retomen en su siguiente curso. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues obviamente también va a conocer los juicios de amparo que se promuevan contra leyes, pero obviamente leyes de carácter civil. Por lo mismo, pues obviamente si las autoridades penales conocen de estas leyes, ¿no? De estos amparos contra leyes, pero en materia penal, pues sería lógico entonces que los jueces de distrito en materia civil, pues conocieran de esos amparos en contra de las leyes, pero en materia civil, ¿sí? Bueno. Las demás, la materia administrativa y la materia laboral, pues es básicamente lo mismo, solamente adaptando la jurisdicción a la propia competencia de la materia. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente amparos y obviamente leyes, pero que tengan que ver con la parte administrativa o con la propia parte laboral. Bueno. Nada más vamos a ver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ya les pueda dejar su actividad, porque si no, no creo que les dé tiempo. Bueno. Tenemos otro componente que precisamente se encuentra dentro del Poder Judicial de la Federación y precisamente es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se queda hasta abajo no por alguna situación de importancia, sino desde el momento en que vemos la parte electoral, pues vemos que es una materia, completamente distinta a las demás. Nosotros eso lo encontramos en el artículo 99 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí encontramos de qué se encarga toda esta parte de la cuestión o de la materia electoral. Como tal, si pudiéramos definirlo, lo definiríamos como tal, como un órgano especializado. Por ello, la cuestión de encontrarse como separado o como en otra situación del Poder Judicial de la Federación. Pero también cabe mencionar que este tribunal es considerado como la máxima autoridad jurisdiccional, pero solamente que en materia electoral. Básicamente con esta construcción de este tribunal electoral como tal, pues básicamente se habla que se creó o que es fundamental para poder construir un sistema electoral de carácter confiable. Obvio, acá, bueno, podríamos entrar en diferentes cuestiones, yo lo sé, y esto lo vamos a continuar y lo vamos a seguir platicando en la sesión del día viernes, porque pues claramente hemos visto todas las fallas que han tenido las instituciones electorales, entre ellas también el Tribunal Electoral. Sin embargo, pues obviamente el objetivo primordial, a ver, déjenme ver, porque no sé quién me está escribiendo. Significa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Paula. Gracias. Sí, de nada. Bueno, les decía, entonces en esta parte básicamente, digo, si lo podemos mencionar en cuanto a la teoría más que a la práctica, la creación de este tribunal pues se hace para poder construir un sistema electoral que fuese confiable para todos nosotros como ciudadanos. Y obviamente pues se maneja como una vía, pero solamente que de carácter jurisdiccional. Y esto lo que hace pues básicamente es sustituir a la fórmula política que anteriormente se tenía para resolver la litis o para resolver estas cuestiones contenciosas dentro de la misma materia. Como tal, este órgano pues también surge en base a la propia necesidad que en ese momento pues se tenía para la propia cuestión de las personas, no solamente de los ciudadanos, sino todas aquellas personas que contienden tiempo con tiempo para la cuestión de los partidos políticos. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente estas contiendas genéricas, reiteradas que se van teniendo, pues necesitaban a alguien que les pusiera, digamos que las reglas del juego para que pudiera existir la mayor transparencia y la mayor confiabilidad dentro del propio sistema. Y obviamente pues se requería una persona especializada que fuera una especie de árbitro y que tuviera la propia capacidad de poder neutralizarse y encontrarse por encima de los intereses de cada una de las personas, de cada uno de los contendientes, y que obviamente con eso pues se pudiera tener una completa imparcialidad y que cada uno de los propios participantes, en virtud de lo que van realizando, pues obviamente pudieran tener una cuestión
sana, por lo menos una contienda sana, todos y cada uno de los actores políticos que intervienen en cada una de estas cuestiones. Y obviamente eso hace que por encima de otro tipo de instituciones de carácter electoral, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se colocara como la propia cúspide o como la situación más alta dentro de la materia electoral. Bueno, esto ya lo vamos a continuar platicando pues más adelante, sobre todo pues contendiendo y entendiendo que estamos en una cuestión que se va a venir complicada para la situación dentro de nuestro país. Recordemos que estamos en una parte todavía de contingencia, estamos muchos todavía en una parte, en algunas actividades, pues obviamente nos encontramos todavía en aislamiento, no se da una propia reactivación económica y sin embargo ya se vienen pues temporadas electorales y con esas temporadas electorales pues nosotros vamos a ser testigos obviamente de una cuestión económica, de ver cómo se maneja esa cuestión económica para los partidos y cómo se manejan estas contiendas electorales, sobre todo cuando hemos venido de vedas electorales muy complicadas, en las cuales pues obviamente ya tenemos una parte de partidista como muy propia. Sin embargo, pues obviamente las tendencias, y ustedes lo saben mejor que nadie, las tendencias, por lo menos para nuestro estado, pues muy probablemente cambien por todo este desarrollo que hemos nosotros notado. Ya tuvimos el ejemplo el fin de semana, por lo menos en 2 estados de la República, sí supieron que hubo elecciones, me imagino. Quiero yo creer. ¿Sí supieron que hubo elecciones el fin de semana pasado? No. Sí hubo elecciones de 2 estados de la República. Estuvo, por ejemplo, la de Hidalgo y el otro, ¿cuál fue el otro estado? Porque fueron 2 estados, fue Hidalgo y fue otra, pero no recuerdo el otro estado. Nada más me acuerdo de Hidalgo. Lo importante de rescatar de las 2 entidades federativas fue Hidalgo y Coahuila. Es que en el caso de Coahuila todos los municipios fueron ocupados por la cuestión priista y en el caso de Hidalgo, Hidalgo cuenta con 48 o 38 municipios y de los 38 municipios solo 6 fueron ganados por el actual partido que era un partido mayoritario, que es Morena. Todos los demás distritos fueron distribuidos, la mayor parte priistas, también cabe mencionar. Entonces, obviamente esto nos da una tendencia a la alza en diferentes cuestiones políticas y podemos decir nosotros, bueno, ¿y a nosotros qué nos importaría la política? Pues la realidad es que mucho, porque desgraciado o afortunadamente muchas cuestiones vierten precisamente y se ven reflejadas a través de estas tendencias políticas y de partidos políticos, nos guste o no. Entonces, pues vamos a ver, a Puebla le toca el siguiente año, recuerden que hay elecciones en 2021, y ustedes pues van a ser los encargados de esas elecciones precisamente de una manera activa. Entonces vamos a ver si seguimos con una gobernatura y con una presidencia municipal en cuestión del mismo partido, de la misma línea, o dadas las actuales circunstancias, pues se hace una modificación de ruta que se viene siguiendo. Bueno. Dicho lo anterior, nos quedamos ahí en el tribunal y ya platicamos con más detenimiento el día viernes de este tribunal. Nada más les voy a poner la lectura que ustedes van a utilizar. Ya no creo que les dé mucho tiempo. Bueno, igual y sí. Espérenme tantito, déjenme. Ay, ¿dónde está? Aquí está. ¿Ya les aparece? No. No, ¿verdad? Ay, acá está. Ahí está. Ustedes díganme, yo creo que sí les da tiempo. Son las 3:20, entre lo que salen 3:30. Estamos hablando como de 20 minutos porque tienen que salir 3:50. La lectura como tal es una lectura que nos habla acerca de la jurisdicción concurrente y de la jurisdicción auxiliar. Yo sé que probablemente ustedes ya lo visualizaron en alguna otra materia, pero pues a mí lo que me interesa propiamente es que ustedes puedan entender qué es la jurisdicción concurrente y la auxiliar dentro de la propia materia de amparo. La lectura como tal es de
de 13 páginas, pero bueno, es un decir que son 13 páginas porque tiene bibliografía y como que cuestiones así, por ejemplo. La 13 es de pura bibliografía, entonces nada más estaríamos hablando, la 12 es de conclusiones, estaríamos hablando prácticamente de 11 páginas. Entonces espero que les dé tiempo, ¿creen que les dé tiempo? Van a realizar la lectura y van a realizar un mapa conceptual en donde expliquen los aspectos más importantes de lo que es la jurisdicción concurrente y la jurisdicción auxiliar dentro de esta materia. Ustedes díganme. Sobre todo se los pregunto para que pueda fijar la hora en la plataforma porque les tengo que aperturar el espacio ahorita. No puede ser algún tipo de resumen o algo, porque el mapa yo siento que sí nos va a llevar más tiempo. Pues sí, si gustan hacer entonces resumen, está bien, pero obviamente ya nada más para que preguntemos las cuestiones básicas y obviamente ya nos sigamos y no tengamos que parar tanto tiempo. Ok, y por ejemplo, yo me metí a la plataforma ya y ya, por ejemplo, los otros dos que dijo de la semana 10 sí está habilitado, pero para subir esta no, ¿verdad? No, ahorita mismo se los voy a subir y obviamente también les tengo que subir el espacio donde encuentren la lectura, eso también es un hecho. Ok. Abogada, la segunda actividad creo que tiene retraso. ¿Tiene qué? Retraso. Por 18 horas, Ah, 48. sí, la de los ministros dice 17 horas. Yo la subí así, ¿no importa? Sí, no importa, no, ustedes súbanla. Súbanla, Ok. no hay ningún problema. Sí, porque la de opinión de caso práctico sí tiene hoy hasta las 8, pero sí déjenme checar, ahorita nada más les modifico entonces la siguiente para que no tengan ningún problema. Igual la de los ministros también se las pongo hoy hasta las 8 de la noche, ¿sale? Para que no haya ningún problema. Pero ahorita se los modifico. Ahorita entonces les subo nada más la parte de la lectura, la parte del apartado de su resumen. Tiene razón su compañero, sería un poco más, más rápido que pudieran hacer un resumen. Obviamente no va a tener un límite, ustedes decidirán el límite ya nada más para platicar cuál es una y cuál es otra. Porque la realidad es que en manera técnica suele confundirse una con otra. ¿Sale? Entonces, pues sí, eso sí les pido, que por eso les voy a dar el tiempo de, ¿qué les digo? Media hora, para que puedan ustedes leer con detenimiento. Dígame. ¿Alguien habló? El resumen lo tenemos que entregar ahorita antes de las 4, ¿verdad? No creo, bueno, por eso les pregunto, ¿ustedes creen que les dé tiempo? No, la verdad no. Sí, Y si no, digo, la verdad, porque pues si no al rato va a salir con que, ay, pero es que usted nos dijo y no. Es que si no, Pues no le voy a igual entender. hasta la otra hora más. hasta Y ya, las ¿no? 8 también como... Bueno, hasta las 8. Ajá. Ajá, para que Bueno, subamos todo. sí, porque tienen clase ahorita, ¿no? Sí, después nada más. Sí, tampoco les voy a Ya, quitar hombre. tiempo de ahí. Sí, si quieren, entonces igual, para que no tengamos ningún problema, lo dejamos para las 4 de la tarde. Nada más también empiecen a trabajar ahorita, porque sí se ven sus horas de conexión, nada de que pues, ya la quieran hacer hasta las 6, 7 de la noche, entonces como para qué les doy estos 20 y tantos minutos libres. ¿Sale? Ujú. Bueno, nada más por favor apertúrenme Cámara. su cámara para tomarles la evidencia y pasarles lista rápido. A ver, ya se me estaba olvidando. Sí, discúlpenme, yo la tuve que tener apagada porque estoy teniendo problemas de conexión desde hace como 3 horas. Entonces, ¿para qué? Sí va a estar trabando, a ver. Que si no, no se ve. Listo, perfecto. Bueno, ya nada más les paso rapidísimo la lista para que ya los pueda dejar salir y les pueda cargar el material como tal. 21. Giovanni, Presente. perfecto. Andrés, Ginola, Presente. Arturo, Presente. Jessica. Presente, presente. Ok, Arturo. Ay, no, Presente. Arturo ya, Jessica ya. Stephanie. Stephanie no está, ¿verdad? No, no está. Ok. Aldair. Presente. Ok, Marvin. Presente. Ok, Esther. Esther tampoco está.
No, no la veo. Ok. Esther, ¿no está? ¿Paola? Presente. Perfecto. Entonces, los dejo salir. Ahorita mismo les cargo propiamente la actividad y la lectura y ya para que la puedan cargar sin mayor problema. Sí, gracias. Sí, está Perfecto. bien. Pues cuídense mucho y nos estamos escuchando el día viernes. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Doble Cuídense. la semana 10, ¿verdad? Semana 10. Sí, semana 10. Ahí lo encuentran. Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Hola Esther, ¿me escuchas? Esther, ¿me escuchas? Bueno, solo para comentarte, bueno, si me escuchas, solamente para comentarte que se van a hacer, tienen 20 minutos para realizar una actividad, que fue la actividad que les comenté al principio, ¿sale? Te estuve, obviamente, pasando lista, pero me parecía que no estabas, entonces, para que lo chequemos la siguiente sesión. Ya para comentarles que tienen 20 minutos para realizar su actividad, ya tienen la lectura y ya tienen el espacio como tal dentro de su plataforma institucional. Recuerdo, ya estamos en la semana número 10, o bueno, vamos a cargar las actividades en el número 10, ya que van a ser parte de la contabilización que vamos a realizar la siguiente semana para su evaluación. Ya la tienen ahí, ya la pueden obviamente constatar y ya la pueden tener a la mano para que pueda ser entregada de una manera correcta. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya obviamente estamos en contacto por medio de la plataforma o en su defecto por medio del teléfono. Otra cosa, los quiero ver conectados en la plataforma. Yo me paso para la plataforma y ahí estoy pendiente de que estén realizando su actividad en tiempo y en forma y que obviamente estén ingresando para realizarla, ya que ahí continuamos nuestra clase, pero ya a manera de práctica dentro de la plataforma institucional de EVA.